Bienvenidos chicos y chicas. Soy Elsa, reina de Arenes, y estas son mis compañeras. Soy el hada buena del sur. Y yo, la reina de corazones. Y hoy seremos nuestras guías. Pero antes de comenzar, queremos invitaros. Mucha atención. El mundo está lleno de historias, y todas esas historias están aquí, en el libro de la vida. En él se encuentran muchas verdades, algunas incluso son ciertas, otras no tanto. Pero aunque no os creáis alguna de estas historias, hay una cosa que no admite. En nuestro planeta se encuentra el centro del universo. Y claro, justo debajo está la Tierra de los Recordados, un lugar mágico y alegre en el que habitan aquellos que perviven en el recuerdo de sus seres queridos. Si nos permitís, para celebrar que estamos hoy aquí, os guiaremos por algunos rincones del reino donde habitan personajes a los que todos conocemos, pero no que recordamos con tanto cariño como deberíamos. Tal vez, después de este recorrido, cambie vuestra percepción sobre ellos, pero eso ya lo decidiréis vosotros al final. Y de aquí en adelante, ya sabéis, guardad silencio, prestad atención y mucho cuidado. Nunca se sabe si queréis quitaros la voz, convertiros en algo, lanzar un hechizo sobre la calle o comerse alguna de vuestras extremidades. En fin, no os preocupéis que estaremos a vuestro lado durante todo el camino. Y nuestra primera parada será Bajo del Mar. No sabría deciros quién es peor de las dos. Pero bueno, continuemos con nuestro viaje. Y ahora nuestra siguiente parada será Arraba. Yo soy Jafar, el gran Jafar, el hechicero. Soy audaz, bravo y tenaz, no como Ali. Mi magia es sensacional y mi perilla es genial. Tenedme rendido, sabéis que soy Jafar. Madre mía. Bueno, tiempo, la verdad, últimamente aprender a Perdona, ¿has dicho que tu perilla es genial? Claro que sí, que es genial, que sí. Sí, que sí, vale. Escúchame, eso está pasado total. O sea, eso lo ha llevado a mi abuelo. Ya. Sois un par de ratas callejeras. Que tú, Ali, no llegas a hacer nada si no hubiera sido por el genio. Y tú eres una niña caprichosa, que no te enamoraste de él solamente cuando tenía dinero. Qué coincidencia, ¿eh? Mira, ya van con todo el que te No, que te metes en la piedra. no vale la pena. Ay, te puedo ¡Mi logro! normal, esto es feo y todo. ¿Pero por qué siempre os metéis conmigo? ¿Qué os he hecho yo? Como si yo no tuviera bastante ya. Todo comenzó cuando yo iba al circo y me abandonaron. Me habría encantado preguntarte. ¿Ves para allá? Pude conseguir y abrirme paso. Pero llegó la caprichosa esta y me quitó todo el protagonismo. Dejan de hacerme bullying, a menos. ¿Cómo vamos a hacer? Más divertido que lo que tú ves. Que guardar la compostura en la peli aburre, ¿vale? Estaba
ya harta hasta de la alfombra. Será bonita. Patético. Era bonita. Eres un patético. Encima haciéndonos creer que es malo con sus trucos de magia baratos. ¡Trucos de magia baratos! ¡Vas a flipar! Creo que estamos de más. Mejor continuamos. Te acercas. A continuación visitaremos el reino dormido. ¿Puedes callar de una vez, por favor? Déjala, no ves que intenta hacerse la buena aunque cante esas cosas. A ver, yo siempre quise ser la buena de la película, pero es que me fue imposible en comparación con esta niñata perfecta, que con esa belleza de rubia me enamora. ¡Qué envidia! Maléfica, no me toques las manos. Además, que ya sabes que aquí ni yo somos tan buenos. Que se supone que sois rivales. Ya lo sé, hijo, pero ¿qué más da? Además, estos no se enteran de nada. Nada, ¿eh? Tenemos que ceñirnos a lo que pone el guión y punto. Ya está. ¿Qué guión? El mismo que dice que tengo que pincharme con una rueca cada vez que alguien ve la película o lee el libro. Sí, pues yo tengo de nauseado. Veo que eso de felices para siempre no es tan cierto. Mira, sinceramente estoy más que harto de vosotras dos. Una convirtiéndose en dragón para matarme y la otra continuamente durmiendo siestecita para que la despierte con un beso. ¿Perdona? Como si me gustase despertarme y ver tu cara. Amargado. Mira, os voy a decir una cosa. Tú, Aurora, ven. Te quejas de pincharte con la rueca, pero yo me pincho con tu bigote cada vez que te beso. Tú no te rías tanto, Maléfica, que tus axilas cantan mejor que tú. Mira, la próxima vez que hagamos esto, ¿vale? Me cambias a los personajes, porque... No, mira, la fea y la tonta, no. Sois inaguantables, chiquillas. Depilarse duele mucho, ¿vale? ¿Y vosotros qué hacéis aquí? En fin, continuemos. Y ahora sí, nuestra última parada será la sabana. Yo siempre viví desterrado, con llenas en otro lugar. Por eso he matado a Mufasa y ahora yo voy a reinar. Tenéis el instinto atrofiado, no veis que os podría comer. Yo soy un gatito muy malo, el león con más furia y maldad. Preparad vuestras caras de pena, os aviso que vais a llorar. Oíd mi rugido tan fuerte y temido, mirad bien mis garras, pensad que se aguardan. Se acaba una era, la mía os espera. Saludad al malo de Scar, el reinado no puede esperar. Preparaos. ¿Pero es que no te cansas nunca o qué? A ver, mi hijo te mató y hundió tu dignidad como un maldito gusano. Asume tu derrota. Segri, te recuerdo que Simba no mató a su tito Scar. Fueron las hienas. Simba no haría daño ni a una mosca. Querido hermano, ¿me hablas tú de dignidad? Te recuerdo yo lo penoso y patético que resulta ver a un león morir aplastado por animalejos tan inofensivos como una manada de gusanos. Bueno, a todo el mundo le puede pasar. Además, me pillaste desprevenido. Bueno, un poco patético sí que fue en Mufasa, que en el reino no se habló de otra cosa. Pero oye, que al menos a ti te recuerdan que a este tonto ni las llenas. ¡Ja! Eso no es cierto. Si no me recordas a nadie, no estaría. Además, es que no me disteis ni una segunda oportunidad. Me desterrasteis sin razón. Pero, sin razón, ¿tú te has visto la cara? Yo solo quería comer perdices.
Y a Zazu. Zazu. Menos mal que aquí puedo comer lo que quiera sin que nadie me despierta. Y hablando de comida, estos cachorritos tienen muy buena pinta. Bueno, creo que ha llegado la hora de irnos.